¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a este programa Contacto Literario. Este es el espacio donde tienes la oportunidad de conectar con todos esos escritores perdidos en el tiempo y donde además tienes la oportunidad de fortalecer y nutrir todas tus inclinaciones literarias y hacerlas trascender a través del tiempo. Hoy, 24 de julio, día del natalicio de nuestro libertador, nos llena de orgullo poderles transmitir esa dosis de vivencias, opiniones y todo el maravilloso mundo de las letras y los géneros literarios. En los controles nos acompaña nuestro amigo Ibis Pineda, detrás de cámara nuestro amigo Alejandro Sabarce, y estamos llegando a ustedes gracias a nuestros distinguidos anunciantes. Ferretería Electrimaster, todo lo que busques en material eléctrico lo consigues en un solo lugar. Atendido por su propietario, el ingeniero Ramón Zárraga. Firma de abogado internacional Leáñez & Co. Con sus socios Héctor Leáñez y Michelle Stampone, a la vanguardia del quehacer legal de nuestra sociedad. Hoy tenemos el honor de recibir como invitada especial a la licenciada Eglé Gamboa Zárraga. Ella es licenciada en Educación Integral, técnico superior en Agropecuaria, mención agrícola, cultora popular, cantautora, locutora y productora, referente importante del municipio Petit, profesora de música durante 2 décadas en la Escuela Manuel Antonio García de Cabure. Bienvenida, mi estimada y apreciada Eglé. Gracias por aceptar la invitación a nuestro programa y es un honor para nosotros poderla tener hoy en día. Gracias, Gile. Hoy, desde la voz de esta humilde falconiana, abriremos los caminos de Cabure en el corazón literario de todas esas personas que nos acompañan y apoyan este maravilloso sistema que trasciende la literatura en nuestra región. Damos comienzo a nuestro tema de hoy. El universo de Agustín García, el desentierro del mito literario. Hay lugares en el mundo donde la tierra no es solamente el suelo que se pisa, sino más bien una criatura viva que respira, que se impone y que moldea el alma de quienes la habitan. Uno de estos lugares es la Sierra Falconiana. Para muchos, hablar del estado Falcón indica pensar inmediatamente en los médanos de Coro, en el calor impetuoso de la costa o de la brisa marina que golpea la península de Paraguaná. Pero si giramos la mirada hacia el sur, el paisaje se quiebra y emerge una muralla montañosa, verde, húmeda y mística, la Sierra Falconiana. Desde la neblina constante, desde los caminos de herradura y el aroma a café recién colado, nace y late el verdadero corazón de una Venezuela rural que se resiste a desaparecer. En el centro de este universo mágico se encuentra Cabure. Quienes han caminado sus calles saben que el tiempo allí pasa de una forma distinta. A finales del siglo XIX nace en Cabure un hombre con los ojos bien abiertos y el oído atento a los secretos de la montaña. Su nombre, Agustín García. No fue un escritor de salones elegantes ni de tertulias intelectuales, sino más bien un hombre de a pie que sintió el peso del machete, caminó el barro de la hacienda La Caridad y que conoció desde cerca el sudor, la injusticia y la dignidad del peón falconiano. Agustín García entendió desde muy temprano que la historia oficial rara vez recuerda a los de abajo. Por eso tomó su pluma y la convirtió en un bisturí para diseccionar la realidad de su entorno.
En 1932, esa necesidad de memoria y de justicia parió una obra cumbre, un monumento de nuestra letra falconiana, la Urupagua. Al igual que la fruta, como lleva su nombre, esta obra se alimenta de la savia más profunda de la sierra. No es una simple colección de estampas costumbristas ni de paisajes bonitos. Es más bien un grito de protesta, una radiografía social y un espejo donde el habla, los mitos y el dolor del pueblo falconiano quedaron marcados a través de letras de molde. Hoy nuestro programa está basado en la vida y en la obra de Agustín García, y a través de mi estimadísima Iglé, cabureña 100%, queremos aprender a ese mito falconiano, a ese hombre que vivió en carne propia el quehacer campesino laboral desde nuestra hermosa sierra falconiana. Muy bien. Primeramente voy a iniciar mi participación deseándote el mejor de los éxitos. Gracias. Amiga mía. Y definitivamente un honor estar acá contigo en tu bello programa, a través de la voz de Miranda. Gracias por esta oportunidad. En este sentido, hablar de Agustín García es como traernos la sierra falconiana para estos espacios. Agustín García o el bachiller García, como lo nombran allá en Caure, costumbres de los moradores de allá del municipio Petí, llamarlo el bachiller García, porque efectivamente fue un bachiller, fue un joven guerrero, emprendedor, audaz, vivaz, que emigró a Caracas a estudiar. Muchacho joven, hijo de un militar, Manuel Antonio García. Bueno, ellos mandan a su hijo mayor a estudiar, donde egresa como bachiller en filosofía y en letras. Pero este audaz joven cabureño no se queda en la capital, no se queda en los grandes salones, como tú lo dices en tu apertura al programa. Él no se queda en las luces de una ciudad congestionada, no. Él se devuelve a su sierra de niños, a su sierra, y atender parte de los bienes de su papá. En este sentido, se afianza en alimentar todo lo que es la parte productiva de los bienes de su padre. En este caso, la hacienda, la Caridad, y muchos terrenos, porque el papá del bachiller García era una persona que tenía grandes tierras, ¿no? Aparte de ser militar, fue maestro y fue, como te digo, partícipe del crecimiento productivo agrícola en este caso, de Caure, la capital del municipio Petí. Entonces, ¿qué pasa? Este muchacho llega, ¿verdad?, ya graduado, pero le mete el pecho a la hacienda de su papá y logra establecer una de las haciendas más prósperas de Caure. Allí él se hace comerciante también. Se hace comerciante porque sus rubros de explotación dentro de la propiedad, ¿verdad?, son nuestros cultivos típicos. El café, la caña, los tubérculos,
¿entiendes? El cacao y la panela. Y el café, el papelón, en otras ciudades lo llaman papelón, nosotros le decimos panela. ¿Por qué? Porque somos productores de caña de azúcar allá en Petit. En un tiempo fuimos el primer municipio productor de caña de azúcar acá en el estado y en la región centro-occidental. Bueno, el bachiller García contribuyó a ese progreso con la caña de azúcar. Él, en el comercio de todos esos rubros, ¿verdad?, se vuelve exitoso, pero sin dejar atrás su escritura, sin dejar atrás su letra, sin dejar atrás su palabra, su verbo. ¿Me entiendes? Y en la medida que surge el crecimiento agrícola, comercial de este joven y su familia, igual crece, ¿verdad?, la formación en este joven, la formación como para escribir, ¿verdad?, las vivencias que él ve en el quehacer diario y en el desenvolvimiento de esa hacienda. Él plasma lo que ve en la hacienda. ¿Pero qué ve en esa hacienda? De los peones, el cada día, el manejo, el vocabulario, las costumbres, los mitos intrínsecos allí que se generan en toda esa población de agricultores y peones que tenía en esa hacienda, pues. De modo que de una u otra forma, él en su obra trabaja esa parte y nos llena de historia, a la serranía falconiana, con ese impulso que le da el bachiller García a todas estas manifestaciones del quehacer popular de allá de la Sierra Falconiana. Y es allí donde él se centra muy específicamente en la primera parte de la novela Urupagua en el vocabulario y en la descripción de la serranía falconiana, que lo hace tan magistral. Es mi libro preferido. La obra de Agustín García es única, es excelente. Cuando tú leas la Urupagua, tú te vas a transportar a una maravilla de tierra, a una formación única, a una vegetación típica de montaña, a la neblina, a los aitones, al farallón, a la mujer que sube a la montaña a buscar la fruta urupagua, ponerla a sancochar y después salir a venderla para la manutención de sus hijos. Una costumbre, y él la lleva allí a la novela, ¿entienden? Y nos deja un paraíso muy bien explicado en esta novela que, como te dije ya, el que la lee disfruta de ese paisaje y de las maravillas que tiene la serranía falconiana. De modo que Agustín García, con todas esas vivencias que él tuvo en esa finca, él logra una novela exquisita, con una tendencia costumbrista única, detallista en la descripción de los personajes y, por supuesto, del entorno. Y es merecedora de premios muy bien conducidos en el país. Esta novela Urupagua dejó la cultura plasmada del municipio de Petit. La Urupagua, todo el mundo me pregunta, Dios mío, la Urupagua. ¿Qué será? La feria de la Urupagua, la idiosincrasia del pueblo. La bandera del municipio Petit, con sus tres colores, gris, verde y rojo. En el color verde, en el centro, está la Urupagua. Lo que es la fruta típica, vamos a llamarla universal, de la serranía falconiana.
escritores, poetas de la talla de Hugo Fernández Obiol con su 10ª La Urupagua, los escritores y músicos que le han dado letra, melodía, ¿verdad?, a esta fruta que identifica la serranía falconiana también. Rafael Sánchez con su Urupagua, la profesora Egle Gamboa con su merengue serrano alusivo a una bella mujer de Caburé llamada Flor, y yo le puse Flor Urupagüera. Fruta negra amarga la que vende Flor, la compra el turista, la compra el doctor. En la feria baja con un molletón, pregonando a gritos, Urupagua del Cantón. Entonces, nos dejó marcada la idiosincrasia con su novela. Definitivamente una verdadera estampa de nuestra idiosincrasia falconiana. Más que plasmar todas esas vivencias del campo, como bien lo has sabido explicar, deja una voz de protesta a través del auge que, si nos vamos cronológicamente con la fecha en la que fue creada, más que plasmar las costumbres del municipio Petit, además de ello también se pudo haber enfocado en el auge que tuvo la industria petrolera en nuestro país para ese entonces, que de una u otra manera quería dejar en un segundo plano las actividades culturales y campesinas. Y dentro de la novela quizás él quiso enmarcar, dejar una huella, no solamente para la popularidad de Caburé y el municipio Petit, sino para nuestra literatura, hecho por el cual merece su trascendencia. Nuestro programa llega a todos ustedes gracias a nuestros distinguidos anunciantes. Ferretería Electrimaster. Todo lo que busques en material eléctrico e industrial lo consigues en un solo lugar. Atendido por su propietario, el ingeniero Ramón Zárraga. Firma de abogados internacional Leáñez & Co. Con sus socios Héctor Leáñez y Michelle Stampone. Siempre a la vanguardia del quehacer legal y productivo del territorio nacional e internacional. Seguimos con más de este conversatorio. Mi estimada Egle, hoy acompañados por esta excelente falconiana, cabureña, locutora, profesora, licenciada, cantante, compositora. Seguimos con más. Se dice, como bien es sabido, la caridad es el espejo de la realidad de Agustín García. Se dice también que dentro de la obra Urupagua, muchos de los personajes de la Sierra Falconiana están inmersos en esa obra. Agustín García vivió directamente, protagonizó lo que es la novela Urupagua en sí. Háblanos un poquito de esos personajes relevantes que existen dentro de la obra. Y más aún, quisiera saber el punto de los abusos que vivieron los campesinos, el peón falconiano, los abusos del terrateniente para la época. Hechos que inspiraron a Agustín García a hacer esta obra tan maravillosa. Agustín García los vivió porque en su gran mayoría eran los peones. Era Petra Antonia, una morena bellísima, exquisita por demás, de pelo enyollado como el mío, con unas caderas muy bien conducidas. Y era la morena más hermosa del pueblo, de allá de la Caridad. Se enamoró de un negro también, de allá de la Caridad. Stanislao, fíjate los nombres, Petra Antonia, Stanislao, los protagonistas. Don Álvaro, el jefe,
Era el jefe de la hacienda, don Álvaro, español, muy alto, blanco, de ojos azules y de pelo amarillo, como todo un europeo, un isleño. Ño Julián, el papá de Petra Antonia, más los peones. Resulta que en esos personajes la odisea sucede cuando el amo ve con muy buenos ojos a Petra Antonia, a la negra hermosa, ¿verdad? Y la pretende bajo, a escondidas de Estanislao, a escondidas de su papá, a escondidas de los peones, ¿verdad? La persigue en las plantaciones de café, persigue en las plantaciones de caña de azúcar, en fin, en todo el quehacer, desde que inicia la novela. Pero ella está muy enamorada de su negro, de su marido. A ella no le gustan los blancos. Y hay como una cacería con esa negra preciosa. Y hay unos celos de su esposo, lógicamente. Y allí se va desarrollando todo el drama de la novela. Tengo una inquietud. ¿Por qué darle el concepto del mito literario, siendo una obra tan magnífica desde el punto de vista de las costumbres y las actividades agrícolas? Ciertamente estamos hablando de una zona agropecuaria de nuestro estado, donde muchas de esas costumbres y culturas, tanto religiosas como productivas, aún se mantienen vivas dentro del pueblo de Cabure. ¿Por qué se le da el calificativo de mito literario cuando indudablemente es un genio de la literatura? Lo que pasa es que la Sierra Falconiana está llena de mitos, está llena de leyendas. Están los mitos de las comadronas, está la leyenda de las urupagüeras, cuando suben a buscar la urupagua. De hecho, es un mito la recolección de la urupagua. Por eso es que se le deriva ese nombre a esa extraordinaria obra. Los mitos de los duendes, que son los cuidadores o custodios de las aguas, de los arroyos, de las aguas cristalinas. Y en la sierra tenemos el río subterráneo más grande de América. Entonces, estamos rodeados, la novela en sí está rodeado de mitos ciertos. Está el mito de los haitones, que son huecos, ¿verdad?, perforaciones de miles y miles y miles de años. ¿Quién los hizo? Nadie sabe, pero están allí, nacieron allí. Y son los reservorios de agua más profundos. Y son los reservorios de oxígeno para el planeta más grande de América, junto con el lago subterráneo que tiene la Serranía Falconiana. ¿Entiendes? Pero está el mito de una verdura o de un tubérculo que se llama el ariguaje, que es la verdura más rica en vitaminas, en carbohidratos, más ricas en todo suplemento que te pueda generar bienestar en tu metabolismo. Es un mito también. Es un mito que haya la fruta de la urupagua en la Serranía Falconiana. Es un mito porque es única, en la única parte del mundo donde se da la fruta de la urupagua es en la Serranía Falconiana. De modo que esta novela, tú ves aquí, pequeña, guarda muchos mitos y por eso la denomina el mito de la
literatura falconiana, específicamente de la literatura serrana. Definitivamente maravilloso, mágico y esplendoroso. Y sobre todo natural. Empezando desde la tierra, como los personajes y las personas que a este paraíso pertenecen. Claro, por supuesto, los personajes. Habían los personajes que manejaban el café, que se encargaban única y exclusivamente del café, en esa hacienda de la Caridad. Habían los peones que se dedicaban única y exclusivamente a la caña, pero también había los peones que manejaban el trapiche, porque en la hacienda había un trapiche. Y al ladito pasaba el río de la Caridad. Y Caridad se llama la india que luchó por esas tierras también, cuando los españoles. De modo que se ve la clasificación del manejo de la producción también allí. En esa época donde lo que había era agua y tierra, más nada. Y ganas de echar para adelante. Un joven emprendedor, bello, hermoso, audaz. Yo digo el segundo Miranda. Nativo de nuestra tierra falconiana. Nativo del municipio Petí, específicamente de Cabure, capital del municipio Petí. Continuamos nuevamente aquí en nuestro programa Contacto Literario. Hoy haciendo contacto directo con nuestra sierra falconiana a través de un genio más de la literatura como lo fue Agustín García. Pero no solamente hablemos de él como novelista, sino también como esa genialidad que tuvo en vida a través del drama. Se dice que Agustín García trascendió las fronteras regionales hacia la capital del país y llegó a ser un dramaturgo importante en nuestra historia teatral. ¿Cómo fue esa transición de Agustín García desde la actividad campesina al hecho de escribir una novela tan importante para nuestro país y escalar un poco más hacia la vida del drama y del teatro? Cuando la novela Urupagua gana el Premio Nacional de Literatura, un concurso de el diario Nuevo Diario, en 1932, después de ser revisada minuciosamente por más de 30 novelas y ganar entre esa selección, Agustín García se da cuenta, ¿verdad?, de su gran potencial como escritor. Y sigue escribiendo, sigue indagando, ¿verdad?, sigue nutriendo ese verbo, ese pensamiento literario que envuelve su persona. Él emigra a Caracas, pero no se queda en los grandes auditorios, como tú dices. Él va y viene siempre. Nunca se olvida de su sierra falconiana. En ese andar y venir, el aspecto político, el aspecto económico, la forma de tenencia de las tierras, el yugo, vamos a decirlo en otro sentido, los terratenientes, la forma de adquirir la tierra, el compromiso que tiene Agustín García con todo esto, estos ámbitos que te nombré, lo hacen ir y venir, pero también lo hacen indagar en la política, cosa que lo lleva también a estar en Caracas. Su superación, ¿no?, para escribir otros relatos, otros cuentos, y la actividad política. Perfecto.
En este ir y venir, su papá enferma. Su papá enferma, su mamá muere primero, su papá enferma y tiene que vivir también. Y es allí donde en su novela Farallón toca estos ámbitos económicos, políticos y sociales, porque se están dando cambios en la sociedad venezolana, cambios donde él es protagonista desde Caracas, cambios que él observa, vive estos cambios sociales y los plasma en esta bella novela también que se llama Farallón. Termina su novela Farallón y empieza con unos cuentos hermosos por demás también. La verdad que se enteraron, ya viene Papá Noel, el terciopelo, el Finfín, en fin, obras muy importantes dentro de la sociedad. Y es cuando la sociedad venezolana, el gremio literario, revisa todas esas obras y ve un potencial en el drama único de este joven caballero de la Sierra Falconiana. Se puede decir que entonces su transición pasa desde un punto de vista de admiración hacia sus propias costumbres, hacia su naturaleza. Llega a un punto en el que no solamente escribe desde esa admiración misma y esa idiosincrasia que naturalmente llevaba dentro de sus letras, sino que también escribe desde la nostalgia. Desde la nostalgia y desde los movimientos sociales y políticos que se están dando en el país. Ismena, el Finfín. Estas dos novelas, ¿verdad?, lo hacen o lo catapultan como un dramaturgo, ¿verdad? Las tablas la llevan a los grandes teatros, los grandes dramas en Caracas. Lógicamente, si él se queda en Cabué, él no logra todo esto. ¿Tú me entiendes? Su crecimiento, sus ganas de surgir, lo hacen irse a la capital. Ir y venir. Y lo logra. Este joven bachiller nada más. Bachiller. Ejemplo tácito de que no importa hasta dónde lleguemos a nivel geográfico, a nivel educativo, a nivel intelectual, mientras conservemos nuestras raíces y nuestra idiosincrasia y sobre todo la humildad que nos debe caracterizar como seres humanos, eso es lo que nos dará la grandeza en el porvenir. Gracias al gentil patrocinio de Ferretería Electrimaster, todo lo que buscas en materiales eléctricos e industriales los consigues en un solo lugar, en la avenida Pinto Salina, atendido por su propietario, el ingeniero Ramón Zárraga. Firma internacional de abogados Leáñez & Co., junto a sus asociados Michelle Stampone y Héctor Leáñez, siempre a la vanguardia legal y productiva del territorio nacional e internacional. Seguimos con más de este maravilloso tema, el universo de Agustín García, el desentierro del mito literario. Definitivamente, en los textos de Agustín García se enmarca un mapa genético de nuestra cultura. En una era globalizada y digital como la que estamos viviendo hoy en día, es realmente necesario recordar nuestras costumbres, cómo hablaban nuestros abuelos, esas faenas diarias campesinas, saber de dónde venimos, las luchas latifundistas de la Sierra Falconiana. Y es menester que los colegios
las instituciones educativas y los creadores de contenido le demos vida a obras como la Urupagua. En ese punto de vista, mi estimada Egle, además de lo importante de la trascendencia de la obra Urupagua, por su naturaleza como tal, de las actividades campesinas, de la lucha de los peones, las injusticias que vivieron los peones, tocamos un punto netamente importante en la vida de Agustín García, como lo fue su sistema del drama, del teatro, de la política, su actividad destacada desde este punto. Ahora bien, los últimos años de Agustín García, ¿cómo fueron? ¿Cómo impactó su partida terrenal en el ámbito de nuestras letras y nuestras costumbres literarias? Impactan muy positivamente. Muy positivamente porque ya no es el joven recién llegado, ¿verdad? Para meterle el pecho a las haciendas de sus padres. No, ya es un joven próspero, ubicado en el ámbito literario nacional con su novela. Es un hombre ya enmarcado en otro catálogo literario como el drama. Emigra a Caracas en ese ir y venir, como te dije antes, toca la política. Lastimosamente se enferma, pero no deja de escribir novelas y cuentos como el que te dije, Rey de una hora, ¿verdad? Que es el que lo lleva, ¿verdad? a hacer, después de que muere, a tener ese galardón dentro de la literatura venezolana como digno representante del Premio Nacional de Literatura Dramática. Pero ya él tiene sus síntomas de enfermedad. Ya su recogimiento está en la capital, precisamente por los recursos, ¿verdad? Que desde el punto de vista médico se presentan en Caracas, pues. Más en la sierra no teníamos esos recursos. Allí maneja esa parte de la sociedad caraqueña, ¿verdad? Cómo se percola su obra en la sociedad, si se quiere, un tanto hermética, la sociedad caraqueña, porque nadie es profeta en su tierra, pero en tierra ajena es más difícil entrar que otra cosa. Mas, sin embargo, este impetuoso joven cala y llega hasta el Congreso, políticamente, y llega a esta designación, y ya son más de 30 obras que tiene, y ya está ubicado en el tapete literario del país, pero no deja en su quebranto de salud, no deja de escribir novelas como Farallón. ¿Quién es Farallón? La gente que no ha leído Farallón, que no sabe qué es Farallón. El Farallón es uno de los cerros más imponentes que tiene el municipio Petí. Es un pulmón vegetal del municipio Petí. Y él denomina esa novela Farallón. Y es donde se da la típica fruta de la Urupagua. Se da en muchas partes, pero en el cerro del Farallón es donde abunda la producción de la Urupagua. En ese ir y venir escribe la Urupagua, su novela Farallón. Hermosa por demás. Queda la obra de Agustín García. La Universidad Francisco de Miranda
Hace algunos años, yo no soy amiga de las fechas, lo comentaba, porque hay fechas muy exactas, muy fidedignas, pero hay otras que no, la gran mayoría. Simplemente por mostrar un contenido, te ponen una fecha. Mas, sin embargo, cuando no estoy segura, no las nombro. La Universidad Francisco de Miranda, hace algunos años, le hace un homenaje a nuestro Agustín García. Hace unos conversatorios, unas ponencias, unas lecturas de poemarios, de obras, ponencias enmarcadas en la literatura falconiana, donde llevaba como nombre en homenaje a Agustín García y al escritor amigo mío, el amigo Barroso. ¿Tienes algún fragmento que nos quieras compartir de esta magnífica obra, La Urupagua? Bueno, tengo un fragmento por acá que en la página 14 de la obra Urupagua de nuestro bachiller Agustín García, que lo voy a leer muy despacio. Yo leo muy despacio, pero muy sentido, ¿ok? Por supuesto, con el permiso de toda esta bella audiencia que te sigue. Dice: pero no todo es aridez en la tierra de Falcón. La sierra en su perpetuo verdor es como un alto pensamiento de esperanza que le hubiera nacido a la llanura desolada, es decir, a Coro. Ella es la favorita de la lluvia. Ella envía al mar embajadas de dulzura en sus arroyos cantarinos, y toda la noche se prende de velos de neblina para en orto desarroparse con el sol. La primavera, ella se engrinalda de flores y millares de pétalos polícromos van voltijeando en el aire y perfumando. No vayáis a creer que las flores deshojadas que el viento se lleva son mariposas. En ellas se dan todos los frutos de los trópicos. Allí el café se cubre de azares y después salpican de sangre. En sus valles y faldas, la caña extraen miles de azúcares y los maizales muestran triunfantes muñecas vestidas de verde con una rubia cabellera. Allá en la sierra, las naranjas, los mangos, los bananos, todo un mostrario de dulzura, pero patrimonio exclusivo también se da una fruta amarga llamada la urupagua. Sierra coreana, negro como la cáscara de tu urupagua y como su pulpa blanca amargo, también en tus poblados valles crepitan dramas, porque el dolor de las plantas feraz que se crecen bajo todo son los climas. Agustín García. Maravilloso, maravillosa literatura, maravilloso, definitivamente. ¿Cómo describe la sierra? Agustín García era un protagonista súper importante en nuestra región y la forma de describir no tiene nada que envidiarle a un Rómulo Gallegos, no, a un García Márquez. Pero si primero fue Agustín García que Rómulo Gallegos. Así mismo es. Continuamos con nuestra intervención en el día de hoy, plasmando de una u otra manera a este magnífico escritor falconiano, Agustín García. El mensaje es claro. Hay que trascender la obra literaria de Agustín García, a nuestros autores regionales, hay que realzar nuestra idiosincrasia regional, nuestra cultura. Del mismo modo como cuando nos encontramos nuestras
Nuestras primeras relaciones literarias por allí, por el bachillerato, nos conseguimos con Un viejo y el mar, nos conseguimos con un Ana Frank, el diario de Ana Frank, nos conseguimos con María, que estuvimos desarrollando en ese tema en nuestro programa anterior. Nos conseguimos con Doña Bárbara. El coronel no tiene quien le El coronel no tiene quien le escriba. Danzas coloradas. De esa misma manera, hacer que trascienda a nuestra estructura educativa local, específicamente a este insigne escritor de nuestra cultura falconiana, de nuestra sierra falconiana. Yo, por ejemplo, tengo la capacidad de recordar a tantos autores internacionales porque mi infancia la viví a través de la lectura, no solamente en el bachillerato. O sea, hoy en día un niño te dice que está aburrido y es porque está en un lugar que no hay wifi, pero en nuestros tiempos no existía wifi, no existía internet, y el único entretenimiento que teníamos, yo particularmente, yo vivía con mi abuela paterna en un pueblo autóctono de nuestra península de Paraguaná, en Miraca, y ella, profesora también, directora, solía tener como nuestros ancestros solían tener su biblioteca, sí, en la sala de la casa. Y mi entretenimiento era eso. Un día agarraba un libro, otro día agarraba otro, y llegué a tener contacto directo literario con muchos autores a nivel nacional. Zárate, mi libro de historias bíblicas, que no lo olvido nunca porque fue el primer libro que leí, y lo leí una y otra vez. Entonces, de esa misma manera, hacer trascender esta obra, desenterrar este mito literario aún más en los primeros años educativos de la nueva generación. Hay tanto producto, hay tanto que hacer. Esa forma de, por ejemplo, la Urupagua, que habla de mitos, de costumbres, de cuentos, del lenguaje coloquial autóctono de la cultura falconiana, desde otro esquema de ideas. Un punto muy importante en la vida de Agustín García, el punto de vista amoroso, más que el costumbrista, más que el político, el dramaturgo. Dentro de la novela emerge indirectamente este aspecto sentimental de Agustín García. ¿Cómo le damos ese análisis desde el punto de vista crítico o para recordar cómo fueron esas vivencias amorosas de Agustín García? Para recordar, vamos a tocarlo para recordar la forma de los amoríos en las haciendas. En la novela Urupagua, Agustín García plasma esta parte y la deja muy, muy clara. El enamoramiento entre el patrón y la muchacha bonita, la negra bonita. Lo deja muy claro en la novela Urupagua. Él se enamora de Petra Antonia. ¿Ya? Don Álvaro se enamora de Petra Antonia. ¿Quién era Don Álvaro? Don Álvaro era el dueño de la hacienda. Era el patrón. Como te dije, un canario alto, de ojos azules, de pelo catire, pues. Y persigue en este caso, a Petra Antonia. La persigue, la enamora, ciega al marido de Petra Antonia, porque Petra Antonia era casada, ¿verdad? Y Taniglo, que era el esposo de Petra Antonia, era como el caporal de la hacienda. Era el hombre donde el dueño de la finca depositaba su confianza. Era el caporal. Don Álvaro le quita la mujer a Taniglo.
En la obra, don Álvaro bautiza a la muchachita, se vuelve el compadre, pues, de la comadre y el compadre. Pero la niña era de él. Y eso pasó en las haciendas cafetaleras, en los arroyos cuando iban a buscar el agua, en el río La Caridad bañándose. Y él no pudo evitar esas escenas, porque él se enamoró de esa muchacha, de la mujer de Tanislo, el caporal, su hombre de confianza. De hecho, ella se embaraza de él. Y cuando Pare es una niña catira de ojos azules también, blanquita como una nube. Por ahí un fragmento que dice, la hija de Tanislao, niñita de ojos azules, blanquita como una nube, hija de un negro quemado. Y ese enamoramiento se dio allí, ¿verdad? En el río La Caridad, en la hacienda La Caridad. Y la novela termina donde ellos, lastimosamente, se oye un disparo y no se sabe si era Tanislo, ¿verdad? O era don Álvaro que murió cuando Tanislo se enteró. ¿Me entiendes? Y eso pasó en la vida real. Y eso pasa siempre en las grandes haciendas, en la época de la colonia. Y donde no es la época de la colonia también. Pero él lo llevó, ¿verdad? Él lo llevó con el costumbrismo ideal de la serranía falconiana. Cosas que pasan hasta en las mejores familias. Hasta en las mejores familias. De allí es donde viene el negro con ojos azules. Ahí es donde viene el negro con ojos azules. Ya entiendo. Bueno, cosas que forman parte del quehacer, de las vivencias. De las vivencias diarias. Y que bien pudo plasmarlas Agustín García a través de la obra La Urupagua. Agustín García en la obra de Urupagua nos deja una ventana al ecoturismo. Al ecoturismo. Aquel emprendedor que lea La Urupagua y tengas inquietudes, ese joven tenga inquietudes de conformar o de alimentar una empresa de turismo, va y la desarrolla allá en la sierra. Con este panorama tan hermoso que nos deja Agustín García, ese gusanito, ¿por qué no ir a hacer turismo de aventura, turismo de altura? Un ecoturismo, una empresa de ecoturismo, un turismo cultural allá en la serranía falconiana. Agustín García lo dice aquí, lo hace, él lo hace. En la época de la colonia, él lo hizo. Y nos dejó ese gusanito, esa maravilla. Maravilla que fue escrita a través de un lenguaje sin filtros, un lenguaje sincero, un lenguaje sincero, claro como el agua. Claro como el agua de la Caridad. Dejándonos un mensaje institucional donde, a través del cual, mientras la literatura sea honesta, limpia, sincera y que nazca desde las vivencias propias del ser humano, puede llegar a trascender universalmente, como lo es la literatura universal. Así que ya tenemos una dosis más que hemos traído el día de hoy a nuestro programa. La Urupagua, el Finfín, el Farallón. Gracias a este genio regional para nuestra hermosa literatura. El lenguaje está escrito, simplemente tenemos que estudiarlo. El conocimiento es poder. Pero no hay conocimiento sin espiritualidad. Gracias, Eglé, por darnos esta dosis de vivencias y pensamientos de este joven, de este bachiller, genio de nuestra sierra falconiana. Ha sido un honor para mí tenerte en mi programa como invitada especial.
una conversación de verdad muy amena y que me deja mucho de este sentir serrano. Sí, bueno, yo encantada. Definitivamente es un gusto haber estado hoy contigo, Hilary, en este maravilloso programa, una ventana dirigida al rescate y preservación de la literatura. En los controles nos acompañó nuestro amigo Ibis Pineda. Detrás de cámara tuvimos el sustancioso apoyo de Alejandro Sabarce y quien narró para todos ustedes, Hilary Xavier, certificado de locución 100259. Hemos tenido la oportunidad de recibir el día de hoy a esta cabureña de pura cepa, la licenciada Egle Gamboa Zárraga, licenciada en Educación Integral, técnico superior en Agropecuaria, mención agrícola, cultora popular, cantautora, locutora y productora, referente importante del municipio Petí. Desde su emisora, La Voz de Miranda, la voz que siempre te acompaña. Y como es de costumbre, quiero dejarles un pequeño pensamiento. Limpiemos los caminos de la ignorancia literaria para que florezcan nuestras raíces prístinas. Hasta la próxima semana en un nuevo encuentro de Contacto Literario, donde las obras trascienden.